Buenas tardes, compañeros. A raíz de un debate que tuve con un aficionado de Valencia, es por el motivo que me he planteado de hacer este vídeo, de subirlo para todos vosotros. Quiero dar a conocer ciertamente de lo que se trata. Y este tema que quiero tocar hoy día es sobre el mal llamado laudismo murciano, su origen y para qué fue creado. Entonces he decidido de hacer este vídeo para ir explicando con pruebas fehacientes de qué se trata este tipo de palomo, cuál es su origen. Quiero empezar por deciros que ya desde el año 1800 ya el aficionado valenciano estaba interesado en buscar otro tipo de palomo que no fuese el que había en aquella época. Como todos sabemos, pues se trataba del pico corto. Y estos aficionados valencianos ya estaban organizándose asociaciones y trataron de buscar un palomo que fuese que tuviese los mismos instintos de este palomo bien corto, primigenio, y al mismo tiempo que tuviese mucha resistencia en vuelo, mucha velocidad. De esta manera, pues crearon diferentes líneas de palomos, hoy conocidos como buchones valencianos y demás, pero en su origen empezaron siendo palomos deportivos de aquella época. Esto implica que una de las líneas que se obtuvieron junto con el pico corto y la mensajera Magali es esta, son estos palomos. El palomo mal llamado hoy en día como laudino murciano. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué me sustento para apoyar esto? En la revista de don César Díez Crespo, editada en 1958, aquí podemos ver unos detalles que él empieza a facilitar y vemos claramente que tanto en los colores como en la cabeza como en el fenotipo en general se va refiriendo a este tipo de palomos, porque habla de revete grueso, habla de una verruga en el centro de debajo del pico, habla de un pico relativamente corto y habla del tamaño. Estos palomos de Murcia suelen ser grandes. ¿Por qué digo que se trata del primer palomo deportivo de la época? Porque es lo que había en Valencia y es lo que utilizaron. Este palomo primigenio de pico corto que les dio la capacidad de seducción y combinando con la mensajera antigua Magali que le dio la potencia y también le mejoró. Bueno, el pico corto es un palomo caliente, no llega a ser excesivo, perdón, pero sí llega a ser bastante caliente en el sentido de tener mucho celo. Y la mensajera Magali también es muy caliente, no es fría como los Carrier, por ejemplo. Y esta combinación sacó, mediante este cruzamiento se obtuvo un tipo de palomo que satisfacía al aficionado. Y se creó esta línea allí en Valencia. Lo único que, ¿cómo llega a Murcia estos palomos? Eso lo iré explicando conforme vaya explicando otras cosas. Se crea en Valencia esta línea de cruzado, como palomo deportivo, pero también al mismo tiempo se utiliza otro tipo de mensajera y van probando los aficionados valencianos cuál de esos cruzamientos es el que realmente le interesa por una serie de circunstancias que iré relatando conforme vaya explicando también pues todo esto. Entonces se utiliza la mensajera azul de la estrella, que es una mensajera más ligera. No está encargada de ribetes, no está encargada
como por ejemplo la Magali. Es una mensajera más ligera. Y se utiliza, y de ahí se obtiene una línea. Como he dicho antes, se utilizó también a Magali, que es donde surge el laudino murciano, mal llamado laudino murciano, como otra línea dentro de Palomo valenciano, que se crea en Valencia. Pero claro, no gusta tanto esa línea por el tema de que ese producto sale como muy ribeteado y con el tiempo se le va cerrando el párpado. Entonces, eso no gustó tanto allí en Valencia y se quedaron con ese tipo de mensajeras que era menos cargado y de ahí salió la línea que quedó en Valencia. Como por ejemplo puede ser la del señor Don Javier Doldatú, que no es tan cargada que por ejemplo la línea que hay en Murcia. Aparte de toda la consanguinidad que puedan tener estos palomos murcianos en Murcia, eh, no gustó tanto, por eso mismo, por el tema de los ribetes, se les cerraba mucho y no, o sea, el aficionado valenciano buscaba funcionalidad, pero sin complicarse mucho la vida, en el sentido de que se pudiesen llegar a enfermar de los párpados y tuviesen que tener muchos cuidados con ellos, ¿no? Para que no se quedasen ciegos o X cosas. Aparte de todo esto, como he nombrado antes, este libro de La Paloma Deportiva de don César Díez Crespo explica perfectamente y da los detalles de los colores de este palomo obtenido de la Magali. Habla del color básico como el negro, habla también del ahumado, habla del blanco, habla de gabino o pinto, y esos colores los podemos observar hoy en día en Murcia, que es lo que quedó allí, esta línea, allí en Murcia. Pero no es una línea murciana, es una línea que llegó desde Valencia a Murcia. Y Murcia la adoptó. Y bueno, entonces pues mediante consanguinidad, porque el aficionado murciano pues tampoco tenía mucho tiempo, ¿no? O X motivo. Y se fueron conservando entre ellos. No hubo cruzamiento. Eso derivó en una consanguinidad excesiva, que es lo que tienen estos palomos allí en Murcia. Por eso muchos de ellos, muchos aficionados, pues dicen, no, es que no vuela. Y es por eso, porque necesita una renovación de sangre para que ese palomo pueda sacar todo su potencial que lleva dentro. Aparte de eso, que es lo que hablaba yo con este aficionado ahí en Valencia, que lo veo una tontería el tener, bueno, que está disputándose, ¿no? Discutiendo entre aficionados de Murcia y aficionados de Valencia. Lo veo en cierta manera una tontería, porque los dos tienen el mismo origen. Lo único que cambió ahí en Valencia fue la mensajera, el tipo de mensajera que se le metió a una línea y a otra. Pero la base es la misma, o sea, el pico corto. A partir de ahí, pues espero que este vídeo ayude más a entender de forma más comprensible a aficionados de Valencia el origen, dónde se creó, para qué se creó y todo el proceso. Estos palomos nacieron como deportivos antiguos, más que nada se les puede ver en la largura del cuerpo, la largura de las alas son de alas largas, son de escaso buche por el tema de la mensajera. Y bueno, el tema de las posiciones y todo eso, pues ya es muy posterior, ¿no? Pero básicamente explicando lo que es la historia de estos palomos es esta. Yo sé que no habrá muchos aficionados que estén de acuerdo conmigo, habrá muchos detractores, pero bueno, me he visto la obligación de salir y exponerlo de alguna manera, ¿no? Esta verdad histórica.
Esto se puede comprobar, empezando por el estándar que dice pues que estos páramos es una de las ramas en que se dividió el antiguo valenciano. Es una de las ramas, yo lo traduzco, es una de las líneas que se crearon a partir del antiguo palomo valenciano, se crearon en Valencia. Ojo, no salieron como a las setas en el bosque, en mitad del campo, no. Se crearon en Valencia. Lo único pues que eh, ya a partir de 1944, como todos sabemos, se crea la Federación Española y lo que ocurrió. Eso nos lo relata muy bien el libro Nuestra lucha de don Ramón Fontelle, en el cual pues explica que intentaron, no erradicaron, intentaron de erradicar todos los palomas que no fuesen deportivos, vamos a definirlo así, deportivos. Intentaron de erradicarlos de Valencia, pero hubieron pueblos a los cuales hubo difícil acceso y no pudieron acceder a ellos. Y esos pueblos pudieron conservar a aquellos palomas de la línea que se preservó allí en Valencia. Que como he dicho yo, no, como he dicho ya antes, no es tan cargada, es más ligera, pero eso no significa de que porque sean de otro tipo ya sean diferentes uno de los otros, es decir, que el audino murciano se crease en Murcia y el valenciano que quedó, o deportivo antiguo, que quedó en Valencia, pues fuera el único y no existiesen más. No, estamos hablando de varias líneas o ramas dentro del palomo valenciano. Y nada, amigos míos, eso es lo que quería compartir. Básicamente, quería compartir este conocimiento, ¿no? Y que, pues bueno, os invito a que todos investiguéis mis palabras, que no me creáis nada de lo que digo, sino que lo investiguéis y aprendáis por vosotros mismos, porque el conocimiento está ahí. Lo único que hay que poner un poco de paciencia y un poco de querer aprender. Y veréis que lo mismo que lo he aprendido yo, pues lo podéis vosotros también aprender. Así que os animo desde aquí a todos a que hagáis ese esfuerzo y miréis la historia del palomo valenciano. Descubriréis muchísimas cosas que desconocíais. Pero ya os digo, básicamente, en esta obra de la paloma deportiva de don César Díez Crespo, viene a hablar sobre el origen del palomo deportivo. El origen del palomo deportivo es ni más ni menos. No existe ni el buchón valenciano, ni existe nada. Era el palomo deportivo así, que luego derivó, ha llegado a Murcia, ha derivado en una raza, siendo una línea. Pero que haya derivado en una raza no significa de que este palomo sea ajeno a ser parte de una de las líneas que se crearon en Valencia. Ni mucho menos. No, no. Así que un saludo desde aquí, de las tierras levantinas, el sur. Y nada, hasta el próximo vídeo, amigos míos. Si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, dejádmelo debajo en los comentarios y os responderé lo más rápido posible que yo pueda. Gracias.